cómo podéis acompañarlos en este proceso? Porque viven muchas opresiones. Antes nos compartía, ¿no? Nos compartía Miguel todo el tema de lo micro y lo macro y cómo todo esto está produciendo una presión que a veces ellos son reactivos a todo eso y la posición es irse al otro extremo. Desde vuestra experiencia, ¿cómo los encontráis? ¿Cómo los acompañáis? ¿Qué es lo que podéis hacer y cómo lo hacéis? Gracias, Fina. La palabra es tuya. Vale. El Güell Espai Jove, que sería el espacio desde donde intervenimos, es un equipamiento juvenil, ¿no? Que tiene un proyecto que se basa sobre todo en lo que es el acompañamiento, ¿no? En los procesos de construcción de la vida de los chicos, ¿no? Desde diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, desde todo el tema de la socialización, del tiempo libre, del ocio, etcétera. Por otra parte, habrían todo lo que serían los proyectos en temas de formación y de ocupación, ¿no? De acompañamiento a sus procesos formativos y tal. Y habría toda otra parte que hablaría de ciudadanía y de participación ciudadana, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de un perfil de chico, la mayoría de ellos, no todos, pero sí la mayoría de los que asisten al servicio, ¿no? Que viven en uno de los barrios con las tasas de pobreza más altas de la ciudad, ¿no? Un 80% de población de origen inmigrante, ¿no? Con situaciones de precariedad laboral en sus casas, de precariedad económica, de niveles de formación bajos, muchos de ellos, ¿no? De situaciones de pisos pequeños, de hacinamiento, ¿no? Algunos hasta con amenaza de lo que serían los desnonaments, no sé en castellano, los desalojos, ¿no? Y tal, con estas características, ¿no? Es cierto, yo comparto con Miguel, ¿no? Cuando habla de que por la experiencia vital que han vivido, ¿no? Están como más preparados en algunos aspectos, ¿no? Tienen a veces unos valores como mucho más definidos, ¿no? Son chicos que no les da miedo la responsabilidad de demasiado tiempo, ¿no? Que las han estado asumiendo, ¿no? Y desde edades muy tempranas, ¿no? Y que a veces presentan niveles de madurez, ¿no? Muy importantes, quizá también por sus itinerarios y por sus experiencias vitales, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es acompañarlos, ¿no? Interviniendo de manera individual, grupal, pero también comunitaria, ¿no? Basamos mucho nuestro proyecto en lo que son el establecimiento de los vínculos afectivos, ¿no? Unos vínculos que nos permiten acompañarlos, ¿no? De manera integral en cualquiera de los aspectos de su vida y este acompañamiento hacerlo en esas épocas que hablaba también Miguel, ¿no? De las transiciones entre la infancia, entre la adolescencia y la juventud y también la juventud y lo que sería la entrada al mundo adulto, ¿no? La idea de la que partimos es que hay que ofrecer oportunidades, ¿no? Hay que abrir horizontes, hay que ofrecer nuevas relaciones, ¿no? Pues sobre todo desde una mirada de aceptación incondicional, ¿no? De lo que son, de sus saberes y de su potencial. Entonces trabajamos mucho desde esa idea, ¿no? El acompañamiento, insisto, sería mucho a través de sus itinerarios vitales, su construcción de sus proyectos de vida, ¿no? Pero también desde una proyección muy comunitaria y de participación en su comunidad, ¿no? Y en ese aspecto desenvolvamos, bueno, muchos proyectos, yo diría, ¿no? Esa mirada constante de barrio, estamos constantemente en interrelación con la comunidad y con la ciudad, ¿no? Desde proyectos de asociacionismo, donde colaboran con otras entidades en festivales de arte urbano, en la realización de la fiesta mayor, por ejemplo, ¿no? A participación en foros, en jornadas, ellos como protagonistas, ¿no? A proyectos de voluntariado social, pues con gente mayor, hay chicos que en este momento están desarrollando proyectos de conocimiento de nuevas tecnologías con gente mayor, ¿no? Pero también son los chicos que descargan los camiones del centro de distribución de alimentos, que organizan los lotes de alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, como chicos que sus familias pueden ser y ellos mismos beneficiarios de un servicio, ¿no? Pero a la vez, como ellos participan para que este servicio pueda contribuir a su comunidad, ¿no? Nosotros creemos que es importante trabajar con ellos, pero también es importante trabajar esta visión comunitaria porque les retorna una visión de ellos mismos, ¿no? Diferente, ¿no? En la medida en que esta comunidad los reconoce, ¿no? Los vive, ¿no? Como personas activas, ¿no? Y que pueden aportar cosas. Básicamente nos importa conocer, reconocer, vincular y acompañar, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando. Creo también que estamos trabajando con un perfil de chico, digamos, que yo que vengo sobre todo de la branca de servicios sociales, donde he desarrollado durante 30 años mi trabajo, ¿no? Sí que encontramos chicos, ¿no? Con esa capacidad de generar y de construir y tal, pero también hay chicos muy, muy vulnerables dentro de estos colectivos, chicos que no están, o sea,
es verdad que aquellos a los que llegamos con la participación y a los que desarrollamos proyectos de este tipo crecen, pero es que estamos llegando ¿a cuántos? A un 10, a un 20, a un 30% de esa población, ¿no? Estamos teniendo muchas dificultades para llegar, porque las políticas de juventud son las que hay, porque los recursos son los que son, porque somos los que somos y al final tenemos lo que tenemos, ¿no? Por otro lado, yo no tengo experiencia en políticas de juventud porque, como he explicado, vengo del ámbito de los servicios sociales y hace solo justo 4 años que estoy dirigiendo un equipamiento juvenil, que la suerte que hemos tenido es que no había proyecto, con lo cual, bueno, tenemos un espacio y un equipo y a partir de ahí construye, y esto nos ha permitido observar, conocer y construir mucho sobre las necesidades de los chicos, ¿no? Pero sí que, bueno, como madre de 3 hijos jóvenes, digamos, y tía de 8 entre los 18 y los 30 años, ¿no? Que ya suman 11, digamos, ¿no? Pues sí que veo que los chicos y chicas, ¿no? Que han tenido acceso a derechos, a formación, etcétera, etcétera, son chicos empoderados, ¿no? Chicos con capacidad. Pero también es cierto que las políticas de juventud que he ido conociendo a lo largo de estos 4 años, sobre todo, por un lado tienen unos discursos muy bien construidos, ¿no? Unos discursos que hablan de crear estructuras horizontales, de donde los chicos puedan participar, las chicas, de las políticas que marcarán su vida y las de su comunidad, pero que a medida que esto va aterrizando a las prácticas, finalmente lo que se desarrolla sobre todo son proyectos de participación, ¿no? Pero claro, participación donde digamos que desde la política marcamos, ¿no? En qué proyectos, de qué manera, qué es lo que pueden escoger y cómo. No hablamos de estructuras de repartimiento de poder horizontales, para las que probablemente muchos de ellos estarían preparados, ¿no? Sino que al final acabamos, ¿no? Coartando, ¿no? Cuál es su participación. Eso sí, los discursos yo creo que los tenemos bien construidos, las prácticas yo creo que nos falta mucho en avanzar.